Excelente día a todos, mi nombre es Karina Paola Sánchez Lugo. Voy a presentar mi reto número 4, funciones de la Fiscalía, en la materia Teoría General del Proceso, en la licenciatura de Derecho en la UVEC. Mi asesora académica es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez. Bueno, para poder explicar las funciones de la Fiscalía, vamos a poner, por ejemplo, un caso práctico en el que un ciudadano de nombre Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la Policía Municipal por encontrársele un paquete de, al parecer, marihuana, un paquete de hierba verde de aproximadamente 5 kilos, y este sujeto iba acompañado de un menor de 8 años de nombre Julio N. por proteger la identidad del menor. En este caso, quienes presentan al imputado ante el Ministerio Público, pues son los policías municipales, que son quienes lo detienen y pues lo presentan. La función del Ministerio Público en este caso, pues es recibir el paquete, hacer los análisis correspondientes para determinar si es una sustancia ilícita, con el apoyo de servicios periciales, y si se considera que si es un narcótico prohibido, de acuerdo a la composición del mismo, y se tienen las pruebas suficientes. Entonces, y aparte de que la persona que lo portaba es responsable de portarla, se presenta ante un juez para que proceda. En este caso, con la relación con el menor, la función del Ministerio Público sería pues proteger y salvaguardar la integridad del niño, eso primero que nada. También tiene que representarlo como posible víctima o testigo, escuchando su opinión, y por otra parte también debe de investigar si el menor fue partícipe en el delito para poder acreditar su posible inocencia o culpabilidad y aplicar las medidas de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La función que desempeña el juez de control tiene que intervenir desde el principio de la investigación hasta el inicio del juicio. Es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención, dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. El juez de control también aprueba los acuerdos en los mecanismos alternativos de solución de controversias, es el que fija las penas e indicará de qué forma deberá repararse el daño, autoriza la aprehensión de una persona también. Un juez de enjuiciamiento, en este caso es un tribunal, está integrado por 1 o 3 juzgadores que intervienen después del auto de apertura a juicio oral hasta el dictado y explicación de sentencia, el cual deberá explicar toda la sentencia de absolución o de condena al imputado. Dentro de los 3 días siguientes a aquel en el que la sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al juez que tenga que hacer la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento de conformidad con el numeral 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, lo que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados. A partir de la emisión del auto de apertura a juicio, se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. Jueces de ejecución. Es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y a los derechos humanos. Puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por buena conducta, y decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada. El juez de ejecución conocerá los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Puede revocar los beneficios otorgados también a un sentenciado. Una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejos, ¿cuáles son los medios de defensa que puede interponer contra la sentencia dictada? 1. Puede acceder a una suspensión condicional del proceso. Es una salida alterna al proceso penal y consiste en la suspensión del proceso penal a partir del compromiso de la persona vinculada a proceso de cumplir con una serie de condiciones impuestas por el juez de control durante un periodo determinado. Por ejemplo, que no se mueva de un lugar determinado, frecuentar o dejar de frecuentar lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o estupefaciente o abusar de bebidas alcohólicas, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones, aprender una profesión u oficio,
o etcétera, o cualquier condición que el juez de control imponga y logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Además del cumplimiento de las condiciones, tendrá que hacer reparación del daño en caso de que el juez determine que exista. Y la otra opción sería que en caso de que sea necesario que las medidas cautelares que le impongan sean en libertad, si por alguna razón el imputado decide no sujetarse a una salida alterna, el defensor debe asegurarse de que pueda seguir su proceso en libertad. El Código Nacional de Procedimientos Penales dice que las medidas cautelares se imponen solo por el tiempo necesario para asegurar la presencia de la persona imputada de un delito durante su proceso. El defensor también puede aportar evidencia de que no existe ningún riesgo de fuga o en contra de otras personas con el fin de que se le imponga una medida cautelar en libertad y que no represente una molestia grave en los derechos del imputado. También en caso de que no se pruebe que exista riesgo procesal alguno, el defensor puede pedir que no se imponga ninguna medida cautelar. Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. En estos casos, pues hay que concluir si el uso de la fuerza estaba justificada o no. Depende de los hechos y las circunstancias. Las intenciones o motivaciones del oficial no son determinantes si el grado de fuerza fue razonable, pero también es cierto lo opuesto. Si el oficial tenía buenas intenciones pero aplicó fuerza excesiva, no se desestimará el reclamo por el uso excesivo de la fuerza. Y sí puede ser removido de su cargo si agrede a un ciudadano o si abusa de su autoridad, puede sancionarse con su destitución. En el reglamento de policía son ejemplos de faltas administrativas. 1. El policía debe comportarse en forma ordenada dentro de las instalaciones de su institución, así como fuera de ellas cuando esté en servicio o uniformado. Y por ningún motivo debe el policía usar más fuerza de la necesaria para hacer cumplir la ley, ni tampoco solicitar a sus supervisores o compañeros un auxilio notoriamente mayor al que se necesite para hacer frente a una situación. Es decir, sus actos deben ser proporcionales al hecho al que encaren. El policía no debe aplicar fuerza contra las personas sin que haya sido invitado previamente a la obediencia, a menos que esto sea notoriamente inútil o peligroso, como cuando ocurra una agresión en su contra, y por ningún motivo el policía deberá de causar más molestias de las estrictamente necesarias a una persona. En conclusión, todo delito debe ser castigado y no omitir las acciones tanto del imputado, los policías y la protección del menor, siempre tratando de proteger a las infancias, y sin duda alguna los jueces tienen la responsabilidad de impartir justicia y deben hacerlo de manera pronta, completa e imparcial, con apego a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, garantizando el Estado de Derecho para así contribuir a fortalecer el sistema de justicia penal en México.